Antes de sumergirnos en esta historia épica, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna actualización. Si te gustan las aventuras emocionantes, las tramas sorprendentes y los personajes desafiantes, este es el lugar indicado. Suscríbete ahora y activa las notificaciones para ser el primero en enterarte de las novedades. No te pierdas la oportunidad de seguir cada capítulo de este viaje, donde la lealtad, el sacrificio y la redención están en juego. Exploremos juntos cada detalle de esta historia de valentía y lucha por la justicia. En un amanecer silencioso en el desierto mexicano, el ejército mexicano se prepara para una arriesgada misión en territorio enemigo. El comandante Víctor Ortega, veterano de guerra, recibe la misión de liderar una operación militar secreta compuesta por una unidad de élite entrenada para operaciones de alto riesgo. Tienen una misión clara: desestabilizar a un cártel de la droga que ha aterrorizado la región y exterminar cualquier resistencia. Para ello, deberán cruzar la frontera e infiltrarse en las líneas enemigas, preparando 12 emboscadas en el camino. El sol aún no había salido y la base militar estaba en silencio, conscientes de que este podría ser el último día de sus vidas. Ortega, con mirada penetrante y mente calculadora, revisa los mapas y planos con su subordinado, el capitán Rafael Domínguez. Hay 12 puntos clave. Un error y estamos todos muertos. No podemos flaquear, dice Ortega con voz firme como el acero. Mientras los soldados toman posiciones a lo largo de las líneas, se respira una tensión en el aire. Algunos están entusiasmados por la inminente acción. Otros se sienten inquietos, sabiendo que se enfrentan a un enemigo implacable y fuertemente armado. El grupo marcha hacia la línea del frente, donde el capitán Domínguez observa cautelosamente el horizonte, percibiendo la presión de estar a punto de invadir territorio hostil. Al comenzar la operación, Ortega da la orden de avanzar. El sonido de las botas golpeando la tierra seca queda amortiguado por el viento, pero el silencio pronto es interrumpido por los primeros disparos. El enemigo ya sabía de su presencia y ahora la emboscada se ha convertido en una lucha por la supervivencia. La primera emboscada tuvo éxito, pero el precio fue alto. Varios soldados cayeron y el estruendo de los disparos resonó sin cesar. Ortega sabía que la batalla no sería fácil. Los cárteles no eran solo narcotraficantes. Eran un ejército bien armado, listo para luchar a muerte para proteger su imperio de la droga. El comandante Ortega se enfrenta a un dilema: seguir adelante con el plan y arriesgar más vidas, o retirarse y admitir que el enemigo es más fuerte de lo que imaginaban. Comienza la guerra psicológica y la presión sobre el líder es inmensa. ¿Qué crees que pasará con los soldados ahora que se ha preparado la emboscada? Deja tu opinión en los comentarios. El calor del sol ya abrasaba el suelo desértico y la operación parecía interminable. Tras la primera emboscada, la situación se volvió aún más peligrosa. La unidad de Ortega avanzó hacia territorio hostil, pero a cada paso los enemigos se acercaban. El ejército había canalizado la región, creando un laberinto de trampas y una vigilancia implacable. Ortega caminaba al frente, con la mente llena de cálculos. Cada movimiento de su equipo, cada grano de arena movido, era crucial para el éxito o el fracaso de la misión. Sabía que el tiempo corría en su contra. Los cárteles tenían sus propios espías infiltrados en el ejército, lo que hacía las emboscadas aún más peligrosas. Cada objetivo se volvía más difícil de alcanzar. «Nos están siguiendo», dijo en voz baja el capitán Domínguez, mientras observaba atentamente su entorno. Ortega se detuvo. La sensación de ser perseguido se hacía más real con cada segundo que pasaba. Sabía que, para avanzar, necesitaría usar todo lo aprendido durante años de guerra. Pero había algo más, algo que le pesaba en el alma:
la lealtad de sus hombres, que ahora parecía estar a prueba. El ejército del cártel estaba mejor preparado de lo que imaginaban. La noche anterior, Ortega había recibido información de que el líder del cártel, conocido como el Diablo, había desplegado un batallón de mercenarios para contraatacar. La emboscada, planeada por sorpresa, parecía haberse convertido en una carrera contrarreloj. El sonido distante de disparos resonó en la colina. Varios soldados habían resultado heridos en un tenso enfrentamiento, y ahora el ejército de Ortega tenía pocas opciones. Podían intentar retomar el control y continuar la operación, o retirarse y esperar refuerzos. La decisión estaba en sus manos, pero la presión era abrumadora. «Comandante, no podemos seguir adelante. Estamos atrapados», dijo el teniente Javier con la voz llena de desesperación. Su mirada vacía reflejaba su miedo a perderlo todo. Ortega miró a Javier a los ojos. El miedo era palpable, pero la guerra nunca se trató de evitar el miedo, sino de saber cómo afrontarlo. Pero también sabía que el momento de retirarse se había convertido en una opción real. Podrían perderse allí, y sus muertes no servirían de nada. «Sigamos. No hay vuelta atrás, Javier», respondió Ortega con voz firme, pero con el dolor de la realidad reflejado en sus ojos. A medida que las tropas avanzaban, el sonido de los disparos se hacía más intenso. Pero lo peor estaba por venir. Un grupo de soldados enemigos los rodeaba por detrás, en silencio, casi como sombras. Ortega tomó una decisión arriesgada. En lugar de esperar la muerte, decidió atacar. Con un gesto de la mano, la unidad se dividió en dos, creando una barrera de fuego mientras avanzaban hacia el grupo enemigo que se acercaba. La sorpresa fue total. Pero eso no significaba que la batalla estuviera ganada. Los cárteles, furiosos, respondieron con toda su fuerza. El enfrentamiento fue brutal, con ambos bandos luchando al límite. Los soldados caían, y el eco de las explosiones se mezclaba con los gritos de batalla. Con cada instante que pasaba, Ortega sentía el dolor de perder a más y más soldados. La misión se volvía cada vez más personal. Sabía que si no tomaba una decisión radical, todos perderían. «Tenemos que acabar con esto ya», gritó Ortega mientras avanzaba por la línea del frente, coordinando los ataques con precisión quirúrgica. El comandante sabía que el riesgo era alto, pero si no detenían a el Diablo ahora, no habría mañana. ¿Qué harías en el lugar de Ortega? ¿Continuarías la misión o te retirarías para salvar a los supervivientes? Deja tu opinión en los comentarios. La guerra, con sus brutales desafíos y decisiones de vida o muerte, comienza a revelar la verdadera naturaleza de cada soldado. A medida que el ejército mexicano avanza hacia territorio enemigo, los lazos entre los hombres de Ortega se estrechan y se fracturan a medida que las decisiones difíciles empiezan a pesar. El teniente Javier, el más joven del equipo, lucha por mantener la compostura. Siempre ha admirado a Ortega como un líder invencible, pero ahora, con la muerte de tantos amigos y la presión constante, empieza a cuestionarse si la lealtad a la misión vale las vidas perdidas. Las imágenes de los rostros de los soldados caídos le atormentan. Siente que está perdiendo su propia humanidad, pero al mismo tiempo siente la necesidad de demostrar su valía, de demostrar que puede ser tan valiente como los veteranos. Mientras tanto, el capitán Domínguez, mano derecha de Ortega, observa la creciente tensión. Percibe la incomodidad de Javier y se siente obligado a intervenir. Aunque tiene una fe inquebrantable en el comandante Ortega, Domínguez empieza a cuestionarse si la misión realmente vale el precio pagado. La guerra lo cambia todo, piensa, mirando a sus hombres, que una vez estuvieron llenos de esperanza y determinación, pero que ahora parecen meras sombras de lo que fueron. Durante una pausa forzada durante la noche, mientras el ejército se prepara para la siguiente emboscada,
Ortega se encuentra solo, observando la inmensidad del desierto. Ya no siente la confianza inquebrantable que antes tenía. El peso de las pérdidas se convierte en una carga insoportable. Había asumido el mando para proteger a su nación, pero ahora se preguntaba si la misión que había emprendido aún tenía sentido. La idea de perder más hombres lo atormenta, pero sabe que retroceder significaría una derrota aún mayor. Si no conquistaran el territorio ahora, más familias serían destruidas, más vidas serían arrebatadas por el diablo y su imperio. La guerra no tiene ganadores fáciles. Las decisiones son difíciles y cada una conlleva más complicaciones. Comandante, todos están listos para partir, pero no puedo negar que los hombres están empezando a perder la fe. Domínguez se acerca en voz baja. Ortega percibe la preocupación de su capitán y el peso de lo que está en juego. No es fácil para nadie, Domínguez, pero tenemos un deber que cumplir. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará?, responde Ortega con la voz cargada de frustración. Mientras tanto, Javier, sintiéndose aislado, se distancia del grupo. Sabe que, en el fondo, sus dudas no se limitan a la misión, sino a su propia capacidad de liderar y sobrevivir. Observa los rostros de los soldados caídos e intenta encontrar una respuesta en su interior, pero a medida que avanza la noche, se da cuenta de que, decida lo que decida, el peso de la guerra seguirá afectándolo. Esa noche, Ortega toma una decisión. En lugar de proceder con la siguiente emboscada, planea una acción más audaz, un asalto directo al cuartel general de El Diablo. Pero sabe que esto implica un riesgo aún mayor. El ataque será una prueba de valentía, tanto para él como para sus hombres, y al observar los rostros cansados de su unidad, siente una presión aún mayor. Ya no hay vuelta atrás. ¿Qué opinas de la decisión de Ortega? ¿Hizo bien en continuar la misión a cualquier precio o debería haberse retirado? Deja tu opinión en los comentarios. El amanecer siguiente trajo consigo una sensación de inquietud. La unidad de Ortega se había preparado para una incursión directa al cuartel general de El Diablo, pero algo andaba mal. Se sentía una tensión en el aire, más densa que el calor del desierto. El ejército permanecía en silencio, esperando una orden que no llegó. Ortega miraba fijamente al horizonte, donde empezaban a aparecer los primeros indicios de luz, pero en su mente no veía nada más que la batalla que se avecinaba. Domínguez se acercó con mirada seria. «Comandante, algo no anda bien. Tenemos información de que el enemigo está mucho más cerca de lo que pensábamos. No podemos lanzar este ataque. Es una trampa». Las palabras de Domínguez estaban cargadas de preocupación, y Ortega sabía que su capitán rara vez se equivocaba. Ortega dudó. Sentía que ya estaba demasiado absorto en la misión como para echarse atrás. Pero antes de que pudiera responder, un grito cortó el aire. «¡Emboscada!». La palabra resonó entre las filas y el caos se apoderó del campamento. Los soldados se echaron a correr, preparándose para el combate, pero ya era demasiado tarde. Los cárteles los habían rodeado. En medio del frenesí, Ortega vio algo que lo hizo detenerse. Un soldado, uno de sus hombres de mayor confianza, el teniente Javier, estaba de pie junto a un grupo de mercenarios, apuntando con un arma a los soldados mexicanos. La revelación fue instantánea, pero devastadora. Javier, el joven teniente, estaba traicionando a su propia unidad. «¡Javier! ¡No!», gritó Ortega, pero su voz fue ahogada por el sonido de los disparos que comenzaron a resonar por todo el campo. Javier miró a Ortega con una expresión vacía, una máscara de indiferencia. Era como si todo en lo que había creído se hubiera derrumbado. El joven soldado había sido sobornado. Le habían prometido riqueza y seguridad a cambio de su lealtad al cártel. El precio de su traición, la vida de sus camaradas. «Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir, comandante». La voz de Javier era fría, como si no hubiera lugar para los arrepentimientos. Ortega sintió una oleada de incredulidad y rabia.
Nunca imaginó que alguien tan joven, tan prometedor, pudiera caer en un abismo tan profundo. Pero más que eso, sintió un profundo dolor, como si hubiera perdido a un hijo. «¡Pagarás por esto, Javier!», gritó Ortega intentando avanzar, pero el fuego enemigo los rodeaba por todos lados. En el caos de la batalla, Ortega intentó organizar una línea de defensa, pero el golpe ya estaba asestado. La unidad se desmoronaba y la traición de Javier se propagaba como un cáncer, contaminando la moral de los soldados. La batalla se intensificó, y Ortega se dio cuenta de que la misión, así como su confianza en sus hombres, estaban al borde del colapso. El otrora invencible líder ahora se encontraba en una lucha desesperada, no solo contra el enemigo, sino también contra las sombras que se formaban dentro de su propia unidad. En medio del caos, Ortega resultó herido. Una bala le atravesó la piel y lo derribó al suelo. Vio los rostros de sus soldados, luchando contra los mercenarios, intentando salvarse mutuamente. Pero en el fondo sabía que la guerra había cambiado. Esto ya no era una misión, era una lucha por la supervivencia. La traición de Javier no fue solo un punto de inflexión, fue la clave que desvió la historia hacia un rumbo más oscuro. El conflicto ya no era solo externo, sino interno. Ortega no solo luchaba contra el enemigo, sino contra los demonios de su propio liderazgo. Y lo peor estaba por venir. La guerra, que antes parecía tener un propósito, se estaba convirtiendo en una batalla sin sentido. Cualquier esperanza de victoria se desvanecía. ¿Qué harías en el lugar de Ortega sabiendo que uno de tus hombres traicionó a la unidad? ¿Cómo reaccionarías? Deja tu opinión en los comentarios. La batalla fue un baño de sangre. El sonido de disparos y explosiones resonó por el desierto, pero la verdadera lucha se desarrolló en la mente de los hombres de Ortega. El peso de la traición de Javier aún estaba presente, y la unidad, ya debilitada por los constantes enfrentamientos, se sentía más fragmentada que nunca. Ortega, herido, fue arrastrado a un refugio improvisado por los últimos supervivientes. Tenía la vista borrosa y el dolor de la herida en el hombro le dificultaba incluso respirar. Pero el golpe más duro no fue físico, fue la traición de Javier. Sintió como si lo hubieran apuñalado por la espalda, no por un enemigo, sino por alguien a quien confiaba la vida de sus hombres. Domínguez estaba a su lado, ayudando a detener la hemorragia, pero el capitán estaba visiblemente conmocionado. La conmoción por la traición los había golpeado a todos. Muchos soldados aún no podían creer lo sucedido, tratando de comprender cómo Javier, un hombre que había sido un héroe para muchos, pudo haberse vuelto contra ellos. «Comandante, no podemos dejar pasar esto. Javier debe pagar por esto». La voz de Domínguez era áspera, pero había una sutil duda en sus ojos. No cuestionaba la necesidad de venganza, pero la guerra le había causado un daño emocional mucho mayor del que podía soportar. Ortega cerró los ojos un instante. Sintió el peso de las palabras de Domínguez, pero su espíritu estaba exhausto. La misión que había comenzado con tanta concentración ahora parecía una broma cruel. Habían perdido soldados, su moral estaba destrozada, y ahora uno de los suyos estaba con el enemigo. «Lo sé, Domínguez, pero ¿qué haces cuando ya no puedes confiar en nadie?», respondió Ortega con la voz entrecortada por el dolor y la frustración. El capitán miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a desaparecer. Sabía que la unidad estaba al borde del colapso. Sin Javier, quien había sido una de las piezas clave del éxito de la operación, la moral estaba completamente destrozada. De repente, el sonido de pasos pesados rompió el silencio. Uno de los soldados se acercó con expresión sombría. «Comandante, tenemos noticias de Javier. No murió en el campo de batalla, fue capturado por los cárteles». El soldado parecía tenso, consciente de la gravedad de la situación.
La revelación de que Javier seguía con vida trajo una nueva ola de tensión al campamento. Ahora, no solo la unidad había sido traicionada, sino que también existía el riesgo de que los cárteles usaran al teniente como arma en su contra. Ortega sabía que el destino de Javier ya no importaba, pero lo que pudiera revelar sobre la operación seguía siendo una amenaza real. Debemos encontrarlo antes de que nos utilicen contra nosotros. La decisión fue inmediata. Ortega sabía que la única manera de evitar que la traición se extendiera era enfrentarse directamente a los cárteles y eliminar cualquier amenaza. Mientras tanto, la moral de la unidad se desplomó aún más. La desconfianza se extendió como la pólvora entre los soldados. Algunos ya no sabían en quién confiar, y las palabras de Javier sobre la promesa de una vida mejor en el cártel resonaban en sus mentes. El líder, que una vez había sido una figura sólida y confiable, se estaba convirtiendo en un símbolo de incertidumbre. La lucha de Ortega ya no era solo contra el diablo, sino contra las dudas que se extendían dentro de sus propias filas. Con sus hombres divididos y la moral destrozada, Ortega sabía que la única manera de revertir la situación era destruir la amenaza del cártel de una vez por todas. Pero también sabía que el costo sería altísimo. Muchos más hombres podrían morir antes de que terminara la guerra, y en medio de todo esto, una pregunta persistente persistía en la mente de Ortega. ¿Podría aún salvar su unidad o la guerra ya los había cobrado todos? ¿Cómo crees que Ortega debería lidiar con Javier? ¿Debería vengarse o intentar que vuelva a su unidad? Deja tu opinión en los comentarios. La unidad estaba al borde del colapso, tanto física como mentalmente. El desierto, antaño campo de batalla, ahora parecía un cementerio silencioso, donde los ecos de la pérdida resonaban a cada paso. Ortega sabía que, para salvar lo que quedaba de su misión y de sus hombres, tendría que encontrar la manera de superarlos y a sí mismo. La guerra había puesto a prueba no solo su capacidad de liderazgo, sino también su propia capacidad para resistir la tentación de la venganza y la desesperación. Mientras los soldados se recuperaban de sus pérdidas, Ortega se enfrentaba a una decisión crucial. Podía continuar el asalto al cuartel general de El Diablo y arriesgar la vida de todos, o podía retirar sus fuerzas e intentar preservar lo que quedaba de su unidad, aceptando la derrota. Pero algo en su interior no lo desanimó. Sabía que si abandonaba a sus tropas ahora, las condenaría a una muerte lenta e inútil. La guerra no se trataba de venganza, sino de supervivencia y honor. Y aunque el dolor de la traición de Javier aún estaba presente, Ortega sabía que necesitaba ir más allá de las emociones y pensar como un líder. Si no vamos a ellos, ellos vendrán a nosotros. Ortega dijo, más para sí mismo que para sus hombres. Su voz era más firme, la decisión tomada. Ya no había lugar para la vacilación. Domínguez, a pesar de su frustración y desilusión, apoyó a Ortega. El capitán sabía que, incluso con el dolor y las pérdidas, el mando debía seguir adelante. Ya no podían ser rehenes del miedo y la desconfianza. Necesitaban recuperar el respeto de los soldados y unirse más que nunca. Hagámoslo. Démosle el golpe final. La decisión estaba tomada, y ahora todos los hombres debían unirse bajo esta nueva visión. La única manera de salvar sus vidas y el honor de su unidad era atacar con decisión, sin vacilar. Mientras se preparaban para la batalla final, Ortega tuvo una última conversación con sus hombres. Observó cada rostro, sintiendo el peso de la responsabilidad que cargaba. No solo era el líder, era el último rayo de esperanza. La mirada cansada de sus soldados reflejaba el sufrimiento de días de lucha, pero también la determinación que surgió cuando ya no quedaba mucho que perder. Hombres, no solo luchamos contra el diablo ni contra el cártel, luchamos por nuestras familias, por nuestros amigos
y por lo que creemos. Cada uno de ustedes tiene un propósito, y hoy, más que nunca, debemos recordarlo. La misión ya no se trata de victoria o derrota, se trata de quiénes somos cuando enfrentamos lo imposible. La voz de Ortega resonó en el desierto, su mensaje claro y lleno de convicción. Con estas palabras, la unidad se reagrupó. Ortega percibió un cambio palpable en el ambiente. La desconfianza había disminuido un poco, y algo más fuerte comenzaba a crecer en sus hombres. La voluntad de luchar, no por venganza, sino por redención. La operación, que antes parecía una misión suicida, ahora estaba envuelta en un aura de renovada determinación. Sabían que si no la llevaban a cabo, no tendrían futuro. Ya no había lugar para el arrepentimiento ni la duda. Tenían que perseverar hasta el final. Y fue allí, en ese punto crítico, que Ortega se dio cuenta de algo sobre sí mismo. Ya no era el comandante que confiaba en sus estrategias ni en sus armas. Ahora era el líder que por primera vez comprendía verdaderamente el peso de sus decisiones y la responsabilidad de sus hombres. Necesitaba ser más que un simple estratega. Necesitaba ser el pilar emocional que apoyara a su unidad. Con un último impulso de coraje, Ortega y su equipo siguieron adelante. Ya no había margen de error. ¿Cuál crees que será el destino de la unidad de Ortega? ¿Lograrán sobrevivir al ataque final o sufrirán muchas pérdidas? Deja tu opinión en los comentarios. El viento cortante del desierto parecía intensificarse, como si la naturaleza misma estuviera esperando el desenlace de aquella guerra. La unidad de Ortega se había reorganizado y se acercaba a la hora de la verdad. El asalto al cuartel general del Diablo ya no era solo una misión, era el punto de inflexión de la guerra. Ya no eran solo soldados cumpliendo órdenes, eran hombres con algo que demostrar, y sobre todo necesitaban salvar lo que quedaba de su honor. Ortega, aunque aún herido, sentía el peso de cada decisión. Había llevado a su unidad al borde de la destrucción, pero ahora tenía una oportunidad única: poner fin a la guerra y restaurar la paz en su pueblo, ya no por venganza, sino por redención. El plan estaba trazado. Los soldados de Ortega se dividirían en dos grupos, ambos dirigiéndose hacia la sede del cártel. Un grupo se encargaría de invadir y desestabilizar la línea del frente, mientras que el otro, bajo el mando directo de Ortega, se infiltraría desde el sur, intentando sorprender a los mercenarios. La estrategia era simple, pero extremadamente arriesgada. Los superaban en número, pero la audacia podría ser la clave. El ambiente era tenso. Todos los soldados sentían la creciente presión. Incluso los más experimentados, como el capitán Domínguez, estaban nerviosos. No había margen de error. Cada movimiento ahora significaba la diferencia entre la vida y la muerte. La desconfianza aún flotaba en el aire, especialmente después de la traición de Javier, pero algo había cambiado en los hombres. Estaban listos para enfrentar a su mayor enemigo, no solo con armas, sino con la fuerza que emanaba de su renovada unidad. Antes del avance final, Ortega se retiró a un pequeño refugio, donde pasó unos minutos a solas. El silencio era denso y reflexionó sobre el camino recorrido. Cada decisión, cada sacrificio, cada vida perdida parecía pesarle aún más, pero sabía que la única manera de seguir adelante era aceptar estas pérdidas y concentrarse en la misión que tenía por delante. El comandante se levantó y le hizo una señal a Domínguez. Era la hora. Ahora es nuestra oportunidad. Prepárense para darlo todo. No hay vuelta atrás. Su voz era firme, pero llena de una tristeza silenciosa. Cada palabra era un peso, pero también un estímulo. Ortega sabía que esta misión no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de una lucha mayor, de dar sentido al dolor y al sacrificio de sus hombres. El grupo empezó a moverse, cada paso resonando en el oscuro desierto. El cielo estaba cargado de nubes,
como si el universo mismo contuviera la respiración. Estaban a punto de entrar al infierno. Las luces del cuartel general de El Diablo se veían a lo lejos, una amenaza cada vez más cercana. Ortega guió a su grupo por el sendero más remoto, evitando cualquier contacto directo con el enemigo. La tensión aumentaba con cada metro recorrido, pero a medida que avanzaban, una pregunta rondaba la mente de Ortega. ¿Sería esta la última noche de sus vidas? No era solo la guerra lo que estaba en juego, sino todo lo que había construido como líder, como hombre. Mientras tanto, en el campo de batalla, el otro grupo de soldados, liderado por Domínguez, ya había comenzado a avanzar hacia el frente, creando una distracción. Los mercenarios del cártel cayeron en la trampa, desviando su atención hacia la artimaña, sin percatarse de que el verdadero ataque estaba a punto de ocurrir en el bando contrario. Ortega sentía una presión inmensa. Con cada paso, el peso de ser el último líder de su unidad lo aplastaba, pero sabía que no podía fallar. Ahora no. La misión se acercaba a su fin y el clímax se acercaba rápidamente. El momento decisivo se acercaba y él sabía que, una vez dada la señal, la guerra cambiaría para siempre. Esta era la confrontación final. El momento en que todos los sacrificios, decisiones y traiciones culminarían. Ortega ya no tenía margen para la duda ni el arrepentimiento. ¿Crees que Ortega tomará la decisión correcta en el último momento? ¿O el peso de las derrotas y la traición será demasiado para él? Deja tu opinión en los comentarios. El sonido de las explosiones resonó en el desierto, mientras la noche se convertía en escenario de uno de los enfrentamientos más intensos de la guerra. Ortega y su unidad habían avanzado con precisión quirúrgica, sorprendiendo a los mercenarios del cártel que custodiaban la entrada al cuartel general de El Diablo. La batalla estaba en su clímax y la tensión era palpable. Ortega y su equipo habían llegado al punto más cercano al centro de mando del cártel. Las sombras danzaban en las paredes de las estructuras de metal y concreto, y los soldados de El Diablo eran perseguidos como animales. Pero el comandante sabía que la verdadera prueba estaba por llegar. Estaban demasiado cerca para dar marcha atrás, y ahora todo dependía de su capacidad para mantener el control. Con un gesto de la mano, Ortega ordenó a sus hombres que se separaran, cerrando el cerco alrededor del cuartel general. Mientras tanto, afuera, el capitán Domínguez y su grupo creaban fuego cruzado, obligando a los mercenarios a reagruparse y creando una oportunidad para que Ortega se infiltrara aún más en el corazón del imperio del diablo. La atmósfera era de una tensión insoportable, y cada segundo parecía una eternidad. Ortega sabía que la guerra que libraba no era solo contra un enemigo externo, sino contra los demonios internos que lo atormentaban. Cada pérdida, cada sacrificio, cada decisión parecía finalmente pasarle factura. Entonces ocurrió lo inevitable. La puerta principal del cuartel general del Diablo se abrió y emergió una figura imponente, el Diablo él, hombre que había causado tanto sufrimiento, que había manipulado el destino de tantas familias, ahora estaba ante Ortega como un espectro esperando juicio. Tienes coraje, comandante. Veo que has llegado hasta aquí, pero tu final será el mismo que el de todos los demás. No hay escapatoria. La voz del diablo era fría, llena de desprecio, pero había algo más en su expresión. No le temía a Ortega. Estaba convencido de que la guerra estaba ganada incluso antes de empezar. Ortega no respondió de inmediato. Ver al hombre que consideraba la personificación del mal despertó sus instintos. Pero el comandante estaba más concentrado que nunca. Sabía que su unidad, sus hombres, habían llegado hasta allí con un propósito mucho mayor que simplemente destruir un cártel. Estaban allí para luchar por algo más, algo que ya no podía negar. Tu reinado de terror ha llegado a su fin, el diablo.
Hagas lo que hagas, tu guerra será derrotada. Ortega dijo, con la voz cargada de determinación. Sabía que esta lucha no era solo física, sino emocional. Y lo que estaba en juego era mucho más importante que cualquier enfrentamiento armado. Se oyeron disparos a su alrededor, pero Ortega y el diablo se miraban fijamente. Con un movimiento rápido, el diablo sacó una pistola, apuntó directamente al pecho de Ortega y disparó. Pero Ortega, anticipándose al ataque, se echó a un lado, esquivando por poco el disparo fatal. La adrenalina corría por sus venas. Sabía que esta sería la pelea que lo definiría todo. Cada movimiento, cada respiración, estaba ligado al desenlace de la guerra. Con un grito, Ortega se abalanzó sobre el diablo, desarmándolo con una habilidad que pocos imaginaron. Los dos hombres estaban ahora frente a frente, luchando con la fuerza de años de dolor, odio y sacrificio. La lucha fue brutal. El sonido de los golpes y los disparos cortaba el aire, pero Ortega estaba más decidido que nunca. Sabía que si no derrotaba a el diablo entonces, la guerra se prolongaría aún más. Los mercenarios, ahora desorganizados y sin líder, comenzaron a retirarse, pero la batalla aún no estaba ganada. El comandante necesitaría algo más que fuerza para ganar. Fue entonces cuando Ortega recordó algo que su capitán Domínguez le había dicho anteriormente. No solo estamos luchando contra el diablo, estamos luchando por lo que es correcto. Con renovadas fuerzas, Ortega finalmente logró inmovilizar a el diablo, usando sus propias armas contra él. En el último momento, antes de asestar el golpe final, Ortega miró a los ojos del líder del cártel, viendo en ellos la misma crueldad que había presenciado tantas veces. Pero en lugar de venganza, algo más fuerte se apoderó de él. Se hará justicia, pero no con odio. Ortega murmuró, y con eso le dio la victoria a su unidad. El líder del cártel fue capturado, y con eso la guerra llegó a su fin. Lo que quedaba ahora era reconstruir no solo el país, sino las almas de los hombres que habían luchado junto a él. Ortega sabía que las cicatrices de la guerra nunca desaparecerían, pero había logrado algo más, la verdadera victoria sobre sí mismo. ¿Qué crees que será del futuro de Ortega tras la caída del diablo? ¿Podrá redimirse y sanar sus heridas, o la guerra seguirá acosándolo? Deja tu opinión en los comentarios. Con la caída del diablo y la captura de los principales líderes del cártel, la guerra aparentemente interminable finalmente llegó a su fin. El silencio que siguió a la batalla fue más denso que cualquier grito o disparo. El desierto, que había sido escenario de tanta destrucción, ahora parecía reflejar la paz que, aunque frágil, comenzaba a afianzarse. La victoria de Ortega no fue solo una conquista militar, sino personal. Ortega miró a sus hombres, todos cansados, heridos y con el alma marcada por la guerra. Habían cumplido su misión, pero a costa de todo lo que conocían. El comandante sabía que la reconstrucción no sería fácil. Las cicatrices, tanto físicas como emocionales, no desaparecerían tan pronto. Pero la lucha de todos había valido la pena. El cártel, que una vez pareció invencible, había sido destruido. El pueblo de México, tan devastado por la violencia, finalmente respiró un poco de alivio. Domínguez se acercó a Ortega, su más leal capitán. Ambos estaban cubiertos de polvo y sangre, pero había algo en los ojos de Domínguez que Ortega reconoció. La misma sensación de agotamiento, pero también la de un deber cumplido. Habían sobrevivido juntos a la tormenta, y ahora el futuro se extendía ante ellos. «Comandante, lo logramos», dijo Domínguez con una sonrisa cansada. Pero había algo más en su voz. Sabía que la victoria no significaba que todo estuviera resuelto. ¿Qué les sucedería a los hombres ahora? ¿Cómo podrían seguir adelante después de todo lo que habían pasado? Ortega miró al horizonte, donde el sol comenzaba a ocultarse. Sabía que la guerra lo había cambiado todo.
no solo a México, sino a todos los que habían participado en ella. Ya no era el mismo hombre que había liderado a su ejército con confianza. Las pérdidas, las decisiones y las traiciones habían moldeado su alma irreversiblemente. Pero, en medio de todo el dolor, había encontrado algo que no había comprendido antes: el verdadero significado del liderazgo. Ahora, Domínguez, debemos ayudar a reconstruir no solo el país, sino nosotros mismos, respondió Ortega con tranquila determinación. La guerra había dejado huella, pero sabía que el mayor reto ahora era encontrar la paz interior y ayudar a sus hombres a lograr lo mismo. En los días siguientes, la unidad de Ortega se disolvió. Algunos de sus hombres regresaron con sus familias, mientras que otros optaron por retirarse a las montañas, lejos de todo lo que habían vivido. Pero el legado de la victoria de Ortega perduró. Había cumplido su misión, pero la verdadera batalla ahora era personal. Sabía que el camino hacia la sanación sería largo y difícil. La guerra había dejado profundas cicatrices, pero Ortega creía que, poco a poco, él y sus hombres podrían encontrar la redención. La lucha no había sido en vano, lo habían dado todo por lo que creían, y eso, al menos, nunca les sería arrebatado. ¿Cómo crees que Ortega afrontará su vida después de la guerra? ¿Encontrará la paz o la guerra seguirá atormentándolo? Deja tu opinión en los comentarios. Habían pasado años desde la caída de El Diablo y la guerra que consumió el desierto mexicano. Ortega, ahora en un pequeño pueblo, había encontrado un nuevo propósito. Ayudó a reconstruir lo que había sido destruido, no solo física, sino espiritualmente. Sus hombres se habían dispersado, pero los que quedaron, como Domínguez, seguían luchando, ya no contra enemigos, sino contra el recuerdo de la guerra. Ortega contemplaba el horizonte con una paz silenciosa, sabiendo que la lucha por la verdadera libertad nunca terminaría. La guerra había terminado, pero la reconstrucción, tanto del país como del alma, apenas comenzaba. ¿Qué crees que les depara el futuro a Ortega y sus hombres? ¿Perdurará la paz que encontraron? Deja tu opinión en los comentarios. Si te conmovió la trayectoria de Ortega y sus hombres, comparte tu opinión en los comentarios. ¿Qué te pareció su camino de superación y redención? ¿Cómo crees que la guerra influye en la vida de alguien? No olvides dejar tu opinión sobre el destino de los personajes y lo que podría depararles el futuro. Y si disfrutaste esta historia, no olvides compartirla con tus amigos y seguirla para más aventuras, historias emocionantes y personajes que te desafiarán a repensar el coraje, el sacrificio y la lucha por un propósito mayor.